Pues parece que quiere decir que estamos grabando. Entonces, comenzamos el tema de hoy, de este mes de noviembre, que es el tema, como sabéis, 18.2. Ya no recordamos el tema del comienzo, de todos los bloques que venimos haciendo en el curso. Nos situamos en los temas de este bloque, los temas de este bloque, que es el tiempo de la Iglesia. Vimos ya los tres primeros, el 17.1, el 17.2 y el 18.1, y estamos en el 18.2. ¿Qué hicimos? En el tema 17.1 y 17.2 estuvimos viendo esa etapa de la Iglesia que llamamos la época apostólica, en primer lugar, y después esos primeros siglos de la Iglesia en su desarrollo. Y en el tema 18.1 estuvimos viendo esa expansión del cristianismo por el Imperio Romano, con la contribución también que hicieron los padres de la Iglesia, los padres apostólicos y los apologistas. Eso fue el contenido del tema 18.1. ¿Qué vamos a ver en este tema? Es un punto que a mí me parece muy bonito, muy bonito. Es una de las mejores aportaciones de la Iglesia en los primeros siglos, del cristianismo de los primeros siglos. Es el tema del catecumenado, del catecumenado, que la Iglesia se dio cuenta que había sido muy importante y se ha ido recuperando en distintos momentos, también ahora actualmente, en los últimos siglos se ha vuelto a recuperar, ¿no? Entonces vamos a ver esa contribución de los primeros siglos a la vida eclesial, a la vida del cristianismo, el tema del catecumenado. El primer punto es muy sencillito, es solo conectar con el Evangelio, con el, digamos, con el pensamiento de Jesús y de los primeros apóstoles, ¿no? Para entroncar con él. Es decir, si ya en el tema 17 veíamos cómo las comunidades cristianas fueron naciendo y multiplicándose por todo el Imperio Romano, eso quiso decir que había personas que escuchaban el mensaje, que oían la predicación, que veían cómo vivían los cristianos y empezaban a bautizarse en nombre de Jesús y se iban incorporando esas nacientes comunidades cristianas. Bueno, pues así fue surgiendo la Iglesia, que en el fondo está en consonancia con lo que el Señor deseaba y con lo que los apóstoles fueron haciendo, ¿no? Si recordamos algunos textos del envío de Jesús, sobre todo después de la Pascua, ¿no? Nos enviaba para bautizar en su nombre, hacer testigos a todas las gentes hasta el final de los tiempos, ¿no? Bueno, pues ese deseo, ese proyecto que entronca con Jesucristo y con los apóstoles es el que vamos ahora a intentar ver cómo se fue desarrollando, ¿no? Cómo se fue configurando, y qué estructura fue teniendo en esos primeros siglos con los elementos que nos van a preguntar sobre cómo seguir hoy siendo cristianos, cómo hacer para iniciar a la gente que se acerca, que no conoce lo que significa el cristianismo, cómo transmitirles esa experiencia de fe y cómo iniciarles en esa experiencia de fe, ¿no? Bueno, pues eso que fue en los inicios es lo que ahora vamos a intentar ver. Punto segundo, ¿cómo fue esa iniciación cristiana en los primeros siglos de la Iglesia? Vamos a abarcar esos 3 primeros siglos, ¿no? Pues bien, vamos a ir viendo cómo la Iglesia fue estableciendo una manera, que en el fondo nació de la necesidad. Fueron viendo lo que ocurría y fueron respondiendo, ¿no? Cómo la Iglesia fue estableciendo la manera de iniciar, de acompañar y de transmitir a las personas. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque es importante dar buenos cimientos para ir madurando y dar solidez a la experiencia de la fe, ¿no? Entonces, esa preocupación es la que la Iglesia tuvo desde los comienzos y es cómo fue viendo esa manera de hacer esa iniciación cristiana. Punto primero tenéis ahí el 2.1, la iniciación cristiana en la época apostólica en el siglo I.
En aquella época, digamos que la Iglesia lo hizo de una manera un poco más espontánea, de una manera un poco más espontánea, con un estilo sencillo. Es decir, había un tiempo intenso para comunicar esa experiencia, pero era puntual, es decir, no estaba establecido, no tenía un periodo determinado, es decir, era cuando el misionero llegaba a un lugar, llegaba a una zona, ya fuera un diácono, un presbítero, un apóstol, lo que hacía era anunciar de forma entusiasta a Jesús, muerto y resucitado. Eso que llamamos en algún momento, si recordáis de esos otros temas, el querigma, anunciaba el querigma, ¿no? Es decir, que Jesús muerto y resucitado ha muerto por ti, es el Señor, es el sentido de la vida. Esto se transmitía con fuerza, con entusiasmo, ¿no? Y además eso se reforzaba con el testimonio de la comunidad. Como dijimos, era un testimonio también muy vivo al principio. ¿Cómo se aman? Es lo que decía la gente. Es decir, el tema de la caridad fraterna, el tema de la alegría con la que vivían, el tema de la fortaleza en las persecuciones, todo eso al anuncio se le sumaba el testimonio y eso reforzaba el que la gente se sintiera atraída y se iniciara en ese camino de la fe cristiana, ¿no? El misionero animaba a aquellos que habían escuchado el mensaje y que se sentían atraídos a convertirse al Señor, entregándoles la vida. Muchos acogían de inmediato ese anuncio del Señor, de Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el sentido de la vida, como aquel que les abría una nueva forma de vivir, una nueva visión de las cosas. En ese clima se transmitía la experiencia de fe y los nuevos creyentes eran bautizados y se incorporaban gustosamente a la iglesia, madurando su fe. Recordad, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que acudían a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál era el motor de las vidas de esos primeros cristianos? Como dijimos, el amor fraterno y la Eucaristía. Es decir, el espíritu de comunión y la fracción del pan. De la Iglesia, pues especialmente entusiasta, eran los primeros momentos, ¿no? Se vivía con fervor, con fuerza, con empuje. Eran una minoría en medio de una gran masa. Con frecuencia eran también situaciones difíciles, las circunstancias públicas eran adversas, la comunidad enseguida fue perseguida, pero tenían una rica vida comunitaria, ¿no? Eso hace que irradien y que comuniquen espontáneamente la fe. El rasgo propio de este primer momento es quizá esa espontaneidad y esa manera sencilla de comunicar, de hacer el anuncio reforzado por el testimonio de la comunidad. El bautismo, como vemos en el Nuevo Testamento, en los comienzos, era bautismo de adultos, previa a la conversión y la adhesión de la fe a Jesucristo, eran los adultos los que se convertían y recibían el bautismo. En ese momento, por ejemplo, los que venían del judaísmo, pues tenían ya, digamos, una fe en un Dios, ¿no? Como es esa fe profunda en el Dios del Antiguo Testamento. Lo que ellos todavía le faltaba es el acoger a Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios, como el Salvador, ¿no? Pero ya tenían, digamos, como una base. Aunque es verdad que prevaleció el bautismo de adultos, se bautizaban toda una casa, los de una casa. Tenéis ahí algunas citas, Hechos 16, 15, Hechos 16, 33, Hechos 18, 8, 1 Corintios 1, 6, ¿no? Se hablaba también de si alguien de los adultos, el padre de familias, se convertía, se bautizaban todos los de su casa. Entonces, quiere decir que el bautismo de niños se introdujo en la Iglesia en relación con el bautismo de los adultos, que era lo normal. Segundo punto, la iniciación cristiana en los siglos II y III, lo que llamamos el catecumenado, que es, digamos, el punto central de todo el tema de hoy, ¿no? Porque es esa
institución que se generó en esos primeros siglos y que tiene un valor que hoy también la Iglesia lo ha recuperado, y hay todo un ritual, que es el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que está hecho desde las claves de ese catecumenado de los primeros siglos, ¿no? Comienzo con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1230, que hace una alusión a estos siglos de la Iglesia. Dice: en esta iniciación fue variando a lo largo de los siglos y también según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo que se llamaba el catecumenado, y con una serie de ritos que eran preparatorios y que iban jalonando litúrgicamente ese camino de preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pues bien, de eso vamos a tratar, ¿no? Pasada la época apostólica, que es, como sabemos, ese primer momento, el primer siglo, básicamente, la Iglesia piensa que esas comunidades que están empezando a vivir necesitan como una mayor formación, de una manera un poquito más organizada, más ordenada, más establecida, ¿no? No tan, digamos, espontánea o no tan libre en ese sentido, ¿no? Pues por eso empiezan los responsables de las comunidades eclesiales a plantearse, ¿no? Y en estos siglos, segundo y tercero, la fecundidad de la Iglesia va descubriendo que necesita estructurar mejor el camino de formación, el camino de ser cristiano. Había que estructurarlo de una manera mejor. Entonces es como va a ir dando a luz en una gestación larga, que va teniendo momentos y se va consolidando, a eso que llamamos el catecumenado bautismal. ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales de ese catecumenado? 4 tenéis ahí en el material. El catecumenado es una institución, ¿para qué? Para iniciar, para introducir a la experiencia de la fe, a la experiencia de la fe y de la vida eclesial, a las personas que se convertían, que estaban deseosas de recibir, de conocer de verdad, por experiencia, esa vida nueva en Cristo, esa confesión de fe viva, y recibir los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ese es el primer rasgo. Se trata de una institución para iniciar, para introducir en esa vida cristiana. Los cristianos que formaban parte de esas comunidades eran los que acompañaban a esas personas a presentarse a la Iglesia. A lo mejor había sido por un contacto personal, por una reunión, por un encuentro, porque se habían acercado, etcétera, ¿no? Y esos acompañantes son los que se convierten en padrinos de esas personas que manifiestan ese deseo de iniciarse, ¿no? Por el testimonio de los padrinos, la Iglesia va discerniendo cuáles son los motivos que mueven a esas personas para desear hacerse cristianos. Es un pequeño discernimiento. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué te mueve? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué es lo que has visto? ¿O qué es lo que buscas? Etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llamaría la entrada en el catecumenado, ¿no? Viendo cuáles son los motivos que les mueven, esos padrinos les presentan cuáles son las exigencias fundamentales y cuál es el modo de acogerlos. Eso es lo que se llama la entrada en el catecumenado, y ahí tiene, incluso se fue haciendo de tal manera que hizo un rito específico para la acogida de esos que se convertían y querían formar parte de la Iglesia. El tercer elemento que tenéis ahí es la formación o catequesis, que se hacía como un proceso de maduración en la fe, y duraba 3 años. Así nos lo atestigua la tradición apostólica de San Hipólito. Si recordáis, hablamos de este texto en el tema anterior, ¿no? Bueno, pues en ese texto de la tradición apostólica de San Hipólito se constata que ahí ya el periodo ese de catequesis para prepararse a recibir el bautismo, la iniciación cristiana, era de 3 años, ¿no?
Y el último elemento que tenéis ahí es que tras un discernimiento en el que cada padrino o cada madrina garantizaban al obispo que la conducta cristiana de sus ahijados, de sus ahijadas, era ya seria, firme, entonces los candidatos celebraban los 3 sacramentos de la iniciación en la noche de Pascua. Eran llamados neófitos y se revestían de Cristo e ingresaban en la comunidad. En la cincuentena pascual daban ese paso de ser nuevos creyentes a ser ya fiel cristiano. Bueno, estos son los elementos que se fueron configurando en un proceso que fue estableciéndose, pero que tienen en concreto como ese, desprenden esa realidad, ¿no? Es decir, aquí hubo como un interés serio, ¿cómo se forma un cristiano? ¿Cómo se hace un cristiano? Y la Iglesia dijo, vamos a tomar esto en serio, vamos a ver cómo hay que hacerlo. Y se fue estableciendo, veremos ahora cómo se fue desarrollando más progresivamente, ¿no? El elemento fundamental, digamos, como el referente fundamental para esta manera de hacerse cristiano era la Eucaristía dominical. El centro de la vida cristiana en los primeros siglos de la Iglesia, lo hablamos también en los temas anteriores, era la celebración eucarística de cada domingo. Es decir, esa reunión de los hermanos en el primer día de la semana, como dicen muchos textos del Nuevo Testamento, como leemos en los evangelios, por ejemplo, en tiempo de Pascua, ¿no? Los cristianos se reunían cada domingo, lo llamaban el Día del Señor, se reunían festivamente. Fijaros, la palabra eclesia equivale a asamblea litúrgica, y designaba a ese conjunto de los que tenían el derecho a participar en ese encuentro, en esa reunión semanal. Además, la comunidad cristiana, por ser una comunidad que tenía conciencia de ser forasteros, en el sentido de ser personas de paso, de ser peregrinos, de no estar aquí en ciudad permanente, ¿no? Tenéis ahí unas citas bonitas de la carta a los Hebreos, de la primera de Pedro, de la carta a los Efesios, pues de ahí viene la palabra parroquia, del verbo paroikein, que es ser forastero, ¿no? Bueno, pues la comunidad de creyentes que se consideraba como peregrinos era donde se desarrollaba ese centro de toda actividad pastoral en un lugar concreto, ¿no? En aquel tiempo, en estos primeros siglos, se fueron constituyendo parroquias en las grandes ciudades y en las zonas rurales, ¿no? Y era el centro, la comunidad, la parroquia era el centro donde se desarrollaba toda esa vida pastoral, ¿no? Los catecúmenos participaban de la primera parte de la celebración, ¿no? Escuchaban la palabra de Dios, pero no del resto de la celebración porque todavía no estaban bautizados. Esa participación, ese ir poco a poco en contacto, ese iba creando lazos de fraternidad y era el clima mejor y el horizonte de ese proceso de hacerse cristiano, ¿no? De ese proceso catecumenal. Por lo tanto, el elemento, digamos, como el ámbito en el que el catecumenado bautismal se iba desarrollando, tenía como base la Eucaristía, la reunión de los hermanos semanalmente, ¿no? Vamos a ver cómo ocurría esto en la iglesia madre, que es la iglesia de referencia, la iglesia de Roma, ¿no? Por eso el punto cuarto que tenéis ahí es el catecumenado en Roma en el siglo II. En el año 140, en Roma, se empieza a dar este nombre de catecumenado, a la formación de aquellos que deseaban ser cristianos y se preparaban para entrar a formar parte de la comunidad cristiana recibiendo los sacramentos de la iniciación, ¿no? Bueno, pues en Roma, que es la iglesia de referencia, allá por el 140 de nuestra era, se empezó a denominar esta realidad como catecumenado. No brota como una norma, sino más bien brota de eso, como os decía al principio, de una necesidad. Prepararse adecuadamente, preparar adecuadamente, acompañar adecuadamente a aquellos
que se convertían y que querían recibir la iniciación cristiana y formar parte de la comunidad y ser, por tanto, bautizados, ser fieles creyentes, ¿no? Roma, que es la iglesia referencial, vio pronto esta necesidad y a comienzos del siglo II ya aparecen las primeras expresiones de una forma organizada prebautismal, aunque todavía no se le daba el nombre de catecumenado en ese momento, ¿no? Vemos algún testimonio también en concreto del libro El Pastor de Hermas y de alguna de las apologías de San Justino, donde se van viendo estos elementos que nos dicen, bueno, pues eso es lo que ocurrió, nos lo hacen, hay testimonio escrito para saber que eso no es un invento, así ocurrió en la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí en el testimonio del Pastor de Hermas. Él, en una de las visiones, si recordáis, habíamos hablado que tiene varias visiones referidas a la iglesia, en una de ellas ve a la iglesia como una torre en construcción, y él dice, esa torre está edificada sobre las aguas, con brillantes piedras cuadradas. Así denomina a los catecúmenos, brillantes piedras cuadradas. Esas piedras representan a los catecúmenos, es decir, aquellos que han escuchado ya la palabra de Dios y quieren ser bautizados. Por tanto, fijaros, fe, bautismo, estará siempre en unidad en la iglesia primitiva, ¿no? Fe y bautismo. En las apologías de San Justino hay ahí algunas referencias de los textos en otro tipo de letra y de lo que, a lo que se refiere. Por ejemplo, nos habla San Justino que una vez superada esa formación catecumenal, venía la preparación bautismal inmediata, ¿no? Y así el texto lo dice. Todos los que estuvieren convencidos de que son verdaderas las cosas que enseñamos y decimos, y así lo creyesen y se considerasen con fuerzas para vivir de esta manera, estos aprenden a orar y a pedir a Dios por medio del ayuno el perdón de sus pecados anteriores. Y además no están solos, no están solos. Dice, los bautizados estaban acompañados también por el resto de la comunidad. Nosotros rogamos y ayunamos juntamente con ellos. Y después entonces ya son conducidos por nosotros a un lugar donde hay agua, allí son regenerados del mismo modo que fuimos regenerados nosotros. Porque entonces reciben el lavatorio por el agua, el bautismo, en el nombre del Padre de todos y del Señor Dios y Salvador nuestro y del Espíritu Santo. Y esos catecúmenos que ya han sido catequizados y bautizados, solo les falta la incorporación a la comunidad cristiana, ¿no? Y lo expresa así: después de haber bautizado al que confesó su fe y la aceptación de nuestra doctrina, lo llevamos a aquellos que se llaman hermanos, y forma parte, va a entrar a formar parte de esa fraternidad. Y por último, los bautizados, incorporados a la comunidad cristiana, celebran juntos la Eucaristía. Ahí tenéis el texto. Y este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía. Y a nadie le es lícito participar del mismo, sino al que crea que son verdaderas las cosas que enseñamos, haya sido lavado con el bautismo para el perdón de los pecados y la regeneración y viva de la manera que Cristo mandó. Fijaros qué bonito ya en esos primeros siglos, ¿no? También es muy importante en este proceso por el que se va estabilizando este camino catecumenal, el testimonio de la fe en los padrinos y en los catequistas, ¿no? Es decir, en Roma, en el pleno siglo II, la preparación de esos que se convertían estaba encomendada a los padrinos y a los catequistas. Eran muchas veces personas sin estudios, pero eran gente con una gran vivencia, con una gran experiencia de la fe, una gran vivencia de la fe. Entonces se convertían en testigos, iniciaban, acompañaban con su testimonio, aconsejaban, ayudaban, es decir, eran una fuerza para ese proceso de catecumenado, ¿no? En el punto 4.4 tenéis ahí los criterios para acceder al bautismo,
que se empleaban en la Iglesia de Roma en el siglo III. ¿Qué cosas le pedía a la Iglesia para administrar el bautismo? Fijaros, estas tres: el arrepentimiento de los pecados cometidos en la vida. Fijaros que estamos hablando fundamentalmente de catecúmenos adultos. La fe y la docilidad a la Iglesia como maestra de la verdad y una vida conforme al Evangelio. Es decir, no era, digamos, un rito sin más, no era un rito el bautismo, la iniciación cristiana, era un estilo de vivir, ¿no? Entonces, eso implicaba el cambio de vida, el arrepentirse de cómo uno había vivido con otros criterios, con otros valores, el adherirse, el acoger a la Iglesia como madre que te engendra y también como maestra que te educa, y el intentar vivir esa vida nueva, ¿no? Que tiene sus exigencias, que es un estilo concreto de vida, ¿no? En el siglo III, en Roma, se fue gestando, decíamos, ese catecumenado, y en cada lugar fue adquiriendo también sus peculiaridades, en cada zona, en cada comunidad cristiana, ¿no? La Iglesia de Roma ejerció su influencia, no cabe duda. Lo que ella, como iglesia madre, como iglesia referencial, fue influyendo mucho en las demás iglesias. Pero también este proceso, con estos elementos, se fue dando en las iglesias de África del Norte, en Palestina, en Egipto, en el resto de otras iglesias, ¿no? Y ya en el siglo III se va consolidando eso que llamamos el catecumenado, ¿no? Esa gestación que fue haciéndose se va consolidando. Y quizá, por lo que dicen los autores, fue el siglo III el siglo de más esplendor del catecumenado. Es decir, fue una institución en ese siglo de la que brotaron muchos cristianos con una gran madurez, con una fe sólida, con un compromiso evangélico serio. Es decir, digamos que fue un plantón excelente de cristianos de honda calidad. Y fijaros que además ese catecumenado brilla a gran altura cuando la Iglesia es perseguida, cuando la Iglesia es acosada. Es decir, el catecumenado, que fue ese proceso de iniciarse, les reforzó de tal manera que salieron, digamos, cristianos convencidos, con fe sólida, capaces de arrostrar las dificultades. Es decir, fue el siglo III el siglo del gran esplendor del catecumenado. Por ejemplo, lo vemos en el testimonio de San Hipólito, en su escrito La tradición apostólica. Estamos, fijaros, en torno a los comienzos del siglo III, ¿no? Hipólito era presbítero en la Iglesia de Roma, y ¿qué hizo? Fue visitando uno a uno todos los grupos catecumenales que existían, ¿eh? Los fue visitando. Les fue, además, transmitiendo, por ejemplo, había sido, hacía poco, habían sido martirizados Felicidad y Perpetuo, es decir, que los mártires estaban ya presentes en la Iglesia, ¿no? Pues bien, esa noticia, por ejemplo, les conmueve a todos. Y los catecúmenos asumen el riesgo de vivir la fe. Saben que abrazar la fe no es, bueno, una cosita así sin importancia, que no me va a complicar, no. Es un riesgo en el que está pendiente incluso la propia vida, ¿no? Como le ocurrió a muchos mártires, también como vimos en los temas anteriores, ¿no? En este escrito de la tradición apostólica de San Hipólito, él nos presenta como 3 o 4 cosas importantes en torno al catecumenado. Uno, el tema de la duración del catecumenado; otro, los criterios para entrar en el catecumenado; y una cosa que a nosotros quizás hoy nos parezca curiosa, que es aquellas profesiones que son incompatibles con el bautismo. Fijaros, y hay como un elenco y unas listas. Vamos a verlo un poquito. El tema de la duración, claro, 3 años, fijaros. Hoy, bueno, luego lo podemos comentar, ¿no? Pero cuando hoy llamo a los padres que han pedido el bautismo de su hijo y le digo, es que son 2 reuniones, el primer jueves de mes y el segundo, empiezan, que no sé canto, que no sé qué. Si uno le dice, hermanito, hermanita, que son 3 años la preparación para ser cristiano. Supongo que abrirían los ojos como platos,
como platos, ¿no? Entonces, fijaros, eran 3 años de duración. La formación era tan larga no porque había que estudiar mucho o detenidamente muchos libros, sino porque el mensaje cristiano era una forma de vivir. Y era difícil hacerse con un nuevo estilo de vivir, adquirir una nueva visión de las cosas, de la vida, unos nuevos criterios vitales, unos nuevos valores, una nueva ética, una nueva, etcétera. Y eso era un cambio existencial muy grande, muy fuerte y muy práctico, es decir, tenía consecuencias prácticas en la vida, ¿no? La entrada en el catecumenado, ¿qué criterios tenía? Pues fijaros, el catecumenado transcurre como entre 2 exámenes de los candidatos. Uno para entrar, para auscultar qué disposición tienen y cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué quiere ser usted cristiano? ¿Por qué quiere usted adherirse a nosotros? ¿Por qué quiere venir a la fe? ¿Qué le llama? ¿Qué le pide? ¿Qué necesita? Etcétera, ¿no? ¿Cuál es su disposición y cuáles son sus motivaciones? Y había otro examen que era a la salida, es decir, para ver su disposición real para ser elegido al bautismo. Pues bien, entre esos 2 exámenes era el proceso que se seguía de catequesis de la Iglesia en esos 3 años, ¿no? Lo que la Iglesia deseaba era que los que fueran admitidos a la formación catecumenal tuvieran o llegaran a tener una fe sólida, ¿no? Y una disposición suficiente y verdadera y auténtica para escuchar la palabra de Dios y para dejarse transformar, y para dejarse transformar. ¿Qué es lo que le movía a la Iglesia? El interés por la autenticidad. Fijaros, el interés por la autenticidad, no por el número, no, el interés por la autenticidad. Es decir, la Iglesia quería cerciorarse de que aquellos que pedían entrar en la Iglesia, formar parte del cristianismo, de la comunidad eclesial, de la fraternidad, iban a dejar que su corazón fuera moldeado para morir a lo viejo, a la anterior condición, a los anteriores criterios y nacer a esa nueva manera de vivir, ese nuevo estilo de vida que era el que proponía Jesús en su Evangelio, con sus exigencias que a veces tan radicales como el tema de perder la vida, como lo estaban viendo por las persecuciones, etc. ¿no? Y por último, eso que nos llamará mucho la atención, es decir, las profesiones incompatibles con el bautismo. En la Iglesia del siglo III está claro, está en un contexto pagano, ¿no? Y el cristianismo se enfrenta, entre otras cosas, a 3 tipos de conducta, por centrarlo en 3 rasgos, que cree que son incompatibles con la vida del Evangelio, ¿no? Y piensa en profesiones que en esa época podían llevar a las personas a cometer estos 3 grandes pecados: idolatría, homicidio o impureza. Y por eso la Iglesia quiere evangelizar la cultura grecorromana y la quiere impregnar sobre todo de estas 3 cosas: una religión monoteísta frente a la idolatría, un amor a la vida luchando contra todo tipo de homicidio y una afectividad humanizada, es decir, que el instinto se humanice desde el amor, es decir, que el eros sea, digamos así, modelado por el ágape cristiano, ¿no? Es decir, en ese intento, en ese deseo de la Iglesia va el comprender que hiciera una lista de profesiones incompatibles con el bautismo. Desde ahí hay que leer, y en ese contexto, ¿no? La lista de las profesiones hay que entenderlas en esa clave, porque suponen una conversión moral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué profesiones se citan? Escultores o pintores fabricantes de ídolos, propietarios de casas de prostitución, funcionarios que educan a los gladiadores enseñándoles a matar de la mejor modo posible. ¿Entendéis? Por ahí va. Es más, además, perdón, se combina a los que van a ser llamados al bautismo a esto. Se dice, o cesará en ellas, en esas profesiones, o no, o será rechazado, es decir, no será aceptado para el bautismo.
¿eh? Fijaros hoy, claro, un mafioso puede ser recibido al bautismo, un vendedor de armas que matan a la gente, alguien que trafica con droga, que hace, pues habría quizá que actualizar, ¿no?, la lista de profesiones que son incompatibles con el bautismo, ¿no? Pasamos al siguiente punto, ya quedan pocos, la catequesis catecumenal en el siglo III, que procedía por etapas. Había una primera etapa que era una catequesis bíblica para los catecúmenos, ¿no? Es decir, ese periodo era desde que eran admitidos, como dijimos, después de ese primer examen, eran admitidos al catecumenado, hasta la elección para ser bautizados. Es sobre todo una catequesis bíblica, centrada en la historia de la salvación. ¿Qué era lo más importante? Lo más importante es que esos catecúmenos conocieran a fondo la vida de Jesús, descrita en los evangelios. Entonces, era una catequesis en esa primera etapa para aquellos que se llamaban catecúmenos bíblica. Había después una segunda etapa que era una catequesis más teológica, más doctrinal, y era para los que eran llamados ya elegidos o competentes. Esta es una segunda etapa en el proceso, ¿no? A partir de la elección para ser bautizados, pasaban a ser los elegidos, también llamados competentes, en el sentido de que todos competían en la preparación inmediata, ¿no? No en el sentido de luchar contra, sino de aspirar a, ¿no? Bueno, pues la Iglesia les hacía entrega del símbolo de la fe, lo que conocemos por el símbolo de la fe, lo que llamamos el credo, ¿no? Y había una explicación de este símbolo de la fe, y se hacía mediante una catequesis que era más teológica, más doctrinal. Creo en Dios Padre, que significa todopoderoso, creador, etcétera, etcétera. Esa era esa segunda etapa. Se conservan textos admirables de los santos padres con estas explicaciones de esta etapa teológico-doctrinal para los elegidos. Y la tercera etapa era una catequesis que se llama mistagógica, es decir, de introducción al misterio sacramental. Y eso era ya para los neófitos, es decir, una vez que recibían los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual, pasaban a la categoría de neófitos, es decir, recién nacidos a la luz, a la fe. Y esa etapa duraba todo el tiempo pascual, los 50 días hasta Pentecostés. Y se realizaba una catequesis que se llama la catequesis mistagógica, es decir, una catequesis sacramental para ayudarles a descubrir el misterio que contenían los sacramentos, ¿no? Y les preparaba así también para el ingreso definitivo en la comunidad cristiana. El neófito se despojaba de sus vestiduras blancas que había recibido en el bautismo. Creo que alguna vez yo hablé de esto, es decir, lo que se llama la semana in albis, es la primera semana de Pascua, ¿no? Porque llevaban todavía la vestidura del bautismo, esa vestidura blanca, pues la dejaban ya y se unían a los hermanos y pasaban a ser ya fiel cristiano, ¿no? De neófito pasaban a ser ya fiel cristiano. El punto 7 es también muy interesante, que habla de el criterio de la caridad para ser admitido en el bautismo, en el siglo III. Terminada la preparación propiamente catecumenal, se hacía ese segundo examen para ser elegido y recibir el bautismo. Pues bien, para ser admitido al bautismo, el catecúmeno tenía que aprender en la práctica, aprender en la vida, que el amor, y el amor a esos hermanos míos últimos, como dice el Señor en Mateo 25, pertenece a la entraña y a la esencia del cristianismo. Por eso, como nos refleja la tradición apostólica, fijaros, se les preguntaba a los padres y padrinos, que eran los que tenían que dar respuesta por ellos, ¿no? ¿Han vivido honestamente mientras han sido catecúmenos? ¿Han socorrido a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas? ¿Han visitado a los enfermos? ¿Han hecho toda clase de obras buenas? Fijaros, es el número 20 del escrito Tradición Apostólica. Pues bien, si los padrinos respondían afirmativamente, entonces eran admitidos al bautismo. Fijaros si hoy en día, yo cuando tengo las charlas prebautismales, les pregunto a
a los papás esto, ¿no? Ellos lo hacen en nombre de sus hijos, pero a los catecúmenos adultos, ¿no? Fijaros si nos lo preguntaran a nosotros, a lo mejor que ya estábamos bautizados, ¿no? Vivimos honestamente, hemos socorrido a los extranjeros, viudas y huérfanos, visitamos a los enfermos, hemos hecho toda clase de obras buenas. Pues eso forma parte del criterio de la caridad para ser admitido en el bautismo en el siglo III de la Iglesia. Vamos ya acabando. Otra de las cosas que se fueron estructurando en ese catecumenado, ¿no? Es el tema de los escrutinios y de los exorcismos, que son dos palabras así que nos parecen raras, pero ya veréis que no es tan complicado de entender. La preparación inmediata al bautismo duraba 1 o 2 semanas, después de todo ese periodo de catequesis. Y se reunían día a día, cada día, en esas 2 semanas. Pues bien, era una preparación intensiva, de carácter espiritual. Y en esa preparación, ya en el siglo III, la Iglesia realizaba con esos elegidos lo que se conoce como los exorcismos, que estaban unidos a los escrutinios. Los exorcismos y escrutinios formaban como una unidad. Con los escrutinios la Iglesia buscaba esto. Buscaba que aquel que había sido elegido para ser bautizado escrutase su corazón, es decir, lo indagase su corazón, lo discerniera, penetrara en él para ver, asegurarse que la acción de Dios lo estaba trabajando y que iba ganando terreno a todo lo que sería el dominio del mal sobre él, de las tendencias contrarias al Evangelio, contrarias al bien. Y los exorcismos eran gestos mediante la imposición de manos para pedir a Dios que fueran protegidos del mal y fueran el mal expulsado de sus vidas, ¿no? Y el último exorcismo normalmente lo hacía el obispo. Pues bien, esa era una preparación así inmediata, que era en las 2 últimas semanas y se hacía todos los días ese encuentro para los escrutinios y para los exorcismos. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos que tenemos ahora todavía en vigor en la Iglesia, que se renovó después del concilio tomando muchos elementos de este catecumenado de los primeros siglos, está también eso. Cuando aquí tenemos todos los años ese curso de iniciación cristiana de adultos y hay personas que están sin bautizar, el obispo de nuestra diócesis pide que vayan siempre a uno de estos escrutinios, uno de los últimos, y lo hace con todos los catecúmenos en Jur. Es un rito también, normalmente al final de la tarde, en las vísperas, y conviene o acompaña también uno de los exorcismos, de esa imposición de manos pidiendo ser liberados del mal, ¿no? La celebración bautismal se hacía normalmente en la vigilia pascual, es decir, que el bautismo, la incorporación, se hacía justo en la noche santa, en la noche de la vigilia pascual. Los elegidos, rodeados por toda la comunidad, eran iniciados por medio de los 3 sacramentos que en un primer momento en la Iglesia estuvieron unidos como una unidad. Se recibía el bautismo, se les confirmaba, se les ungía con el santo crisma y se sentaban por primera vez en la mesa de la Eucaristía. Es decir, todo formaba una gran unidad, ese ser iniciados en la vida cristiana. Por último, decimos que el catecumenado, que en el siglo III se consolidó, se fue extendiendo o fue extendido a toda la Iglesia, ¿no? En el norte de la provincia de África, con su capital en Cartago, también en Egipto, con la iglesia de Alejandría, en Siria, con la iglesia de Antioquía, también en Hispania. Y fijaros, una cosa para ver un poco más cercano a nosotros, ¿no? A los que somos más de la lengua latina. Al comienzo del siglo IV, hacia el año 300, se realizó el concilio de Elvira en Granada. Y fijaros, entre los temas que trató el concilio de Elvira en Granada está esto, por ejemplo, los oficios compatibles para un cristiano, cómo hacer el rito de entrada en el catecumenado, qué duración se pide para la formación catecumenal. Incluso trató este asunto, fijaros, ciertas faltas graves que hacen que el proceso se alargue
hasta 5 años. 5 años. El que era de 3 años catecumenado, si había faltas graves, cierto tipo de faltas graves, había que mantener a esos que se querían iniciar hasta 5 años. Concluyo, para que podamos dialogar un poquito. En el siglo III, que es la época de esplendor del catecumenado de la Iglesia, podemos decir que había esas 3 etapas que la Iglesia después vio que fueron tan vivas, tan importantes, tan interesantes, que la Iglesia las ha visto en siglos posteriores y ha tomado mano en ellas para volver otra vez a renovar cuál es el modo de hacer esa iniciación según los contextos distintos que la Iglesia va viviendo, según las situaciones y según los lugares. Por eso el Concilio Vaticano II renovó todo este tema del catecumenado y por eso se hizo este ritual de la iniciación cristiana de adultos que está en clave neocatecumenal. Y algunos movimientos en la Iglesia lo han recuperado de tal manera que también pasan un tiempo, aunque ya estén bautizados, hacen como un nuevo catecumenado, ya de bautizados, pero como si volvieran a iniciarse, ¿no? Sería como una reiniciación cristiana desde estas claves que estamos viendo. Por eso, pues finalmente os puse ahí para poder dialogar. Esa famosa frase, ¿el cristiano nace o se hace? ¿Qué lecciones podemos hoy sacar, ¿no?, de ese catecumenado de los primeros siglos del cristianismo? O preguntarnos, bueno, hoy ¿cómo se hace un cristiano? ¿O cómo lo estamos haciendo en la Iglesia actual? ¿Deficiencias? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Ese podría ser un poquito el diálogo. Antes voy a cortar aquí entonces la grabación para poder hacer el diálogo más tranquilamente y que todos podáis abrir vuestros micrófonos.